y nos apropiamos, conocemos, comprendemos, Él nos da revelación y me apropio. Diga conmigo, conoceré, entenderé, me apropiaré. Apropiate de lo que Dios dice, especialmente esas promesas que tú necesitas. No sé en qué situación tú viniste, pero si viniste a la casa de Dios, viniste al lugar preciso para recibir de lo que Dios tiene para darte. En la presencia de Dios está todo lo que tú necesitas como ser humano para estar completo. That's it. ¿Por qué? Porque el origen de toda la humanidad siempre fue la presencia de Dios. Esa atmósfera de su presencia. That's all you need. Porque en esa atmósfera de su presencia es ahí cuando tú entras, sea en alabanza, en adoración, en oración, en intercesión. Cuando tú entras en esa atmósfera, es aquí entonces donde Dios desata sobre ti todo lo que tú necesitas para estar completo. Y número dos, Él quita lo que no pertenece en tu alma, que tal vez te ha traído aflicción, preocupación, desánimo. Veamos lo que dice la escritura en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Dile que está a tu lado, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Eso me da paz. Eso me da paz. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre, vieja naturaleza, yo le doy machete Gillette en la cruz. ¿Verdad? A un codazo que está a tu lado, crucifícate. ¿Verdad? Es fácil nosotros darle un codazo al que está al lado y decirle, crucifícate. Crucifícate yo. Yo soy, porque yo soy responsable de mí. Tú eres responsable de ti. Tú eres responsable, tú tienes toda capacidad y habilidad en la gracia de Dios para tomar dominio de quién tú eres y aprovechar lo que dice esta verdad. No dice que estaremos con Cristo crucificado. Es una verdad poderosa que cuando tú la tomas en cuenta, te apropia de ella y tú dices, Señor, yo crucifico esta carne, crucifico este viejo hombre, crucifico esta vieja naturaleza que no te glorifica, esta vieja naturaleza que te lleva a la perdición. Versículo 20 entonces dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga conmigo, estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. My God, poderoso. Vamos, 2 o 3 amenes. Es powerful, den un aplauso. Esa es una verdad que cuando la tomas en cuenta te da este sentido de esperanza. ¿Por qué? Porque ahí se cancela y lo voy a encaminar. Estamos en este fin de semana. Hoy es domingo de resurrección. Muchos conocen como Easter, ¿verdad? Pero para poder entender, lo voy a llevar a conocer lo que sucedió en lo que es conocido como domingo resurrección. Pero antes de entender la resurrección, primero vayamos a un acontecimiento que tuvo que llevarse a cabo para que entonces Cristo pudiera morir y asimismo ser sepultado y resucitar. Y es la crucifixión donde Cristo se entregó. Dios vino, tomó forma de hombre para tomar esta raza humana que ha llevado a toda la humanidad a la perdición, que te ha llevado a ti a la perdición. Cuando mira todo tu pasado, puede ver todo tu fracaso. Cuando mira las experiencias del pasado, mucha de ella está subconsciente en tu alma para atormentarte y todavía llevarte a esclavitud, a pensar que vas a repetir la historia, ¿verdad? El dicho ese, que el que no conoce la historia la repite. ¿Quién dijo eso? No, yo no repito nada. Lo que sucede en mí es que estamos nosotros juntamente con Cristo crucificado. El mismo Cristo resucitado, el mismo Cristo que resucitó, fue el Cristo que una vez fue crucificado. Ahora quiero llevarlo a tener un entendimiento de por qué Cristo fue crucificado. Muy importante entender esto, ¿verdad? Para que no vivamos una religión, sino que entendamos el propósito del por qué. Cuando se trata de las cosas espirituales, you gotta know the whys. Tiene que saber por qué. Porque si no, entonces no te hace sentido. Y yo sé que a partir de hoy a muchos de ustedes le va a hacer sentido todo esto, lo que una vez escuchaste. Hoy Dios te va a revelar y vas a tener un conocimiento amplio, poderoso, de acuerdo a lo que dice la palabra. Quiero que vayamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Thank you, Jesus. Okay.
entendamos a esto acerca de lo que es la crucifixión de Jesús en la cruz de Calvario. Quiero darle unos puntos muy importantes. Cristo, lo primero, para poder entender lo que Cristo hizo en la cruz, tienes que tomar en cuenta, por revelación, de que Cristo se entregó voluntariamente. No fue un fracaso. Cristo se entregó voluntariamente y fue dentro de este plan poderoso y soberano de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba en control en cada minuto, cada detalle en todos estos días, conocido como Semana Santa, Good Friday, Viernes Santo, en todo lo que la historia, lo que vemos en la Escritura. Dios estaba en todo control porque hay razón de por qué. La razón específica la va a entender de por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, por qué Él tuvo que ser arrestado, tuvo que ser crucificado. Y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, y es que nosotros hoy en día podemos decir de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Digan conmigo, con Él estoy juntamente crucificado. Eso es de gran beneficio y poder entender la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 3. Quiero llevarlo a tener un conocimiento propósito específico, y hoy en día lo podemos ver, este propósito cumpliéndose en nuestra vida como iglesia. Así como Cristo nos ha salvado a todos. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Eso significa que lo que Cristo hizo en la cruz, tú lo tienes por revelación y te apropias de lo que Él hizo en la cruz. Gálatas capítulo 3 del 13 al 14 dice que Cristo, está la verdad poderosa, que Cristo murió en la cruz. Y es para esto. Versículo 13 dice que Cristo te redimió de una maldición que estaba operando en tu vida. Dice versículo 13, Cristo no te redimió. Digan conmigo, Él me redimió. Me ha liberado de las maldiciones de la ley. Dice, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. O sea, en lugar tuyo, Él tomó la maldición, se hizo maldición en lugar tuyo. Y escrito está donde dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos nosotros la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? Entendiendo entonces este versículo, es esto, y es que Gálatas capítulo 3 revela, 3 y 14, versículo 3 y 14, revela de que Cristo era necesario que Él fuera llevado a la cruz, ser crucificado, para entonces ser ese sustituto que se supone que seamos nosotros por el pecado, por todos nuestros pecados, por estar apartado del Señor, por estar apartado de Dios, por haberlo rechazado. Todo esto, le explico esto. Quiero dar un poquito de lo que es la maldición, cómo opera una maldición en la vida de una persona. Toda persona que se aparta de Dios está destinado a muerte. Cuando te apartas de la fuente de vida, ese poder que es lo que produce vida, aquel poder que una vez produjo vida en Adán por eternidad, se cortó porque hubo una separación. Eso es como cualquier electrodoméstico que está conectado a un enchufe. Tienes un abanico girando, pero si le corta el poder, el abanico va a girar por un periodo de tiempo, pero va a cesar. ¿Por qué? Porque se desconectó de la fuente que le da el poder para funcionar de acuerdo a su propósito. Te explico esto. Cuando una persona se aparta, y el ser humano apartado de Dios, cuando se aparta de Dios, se le corta esa conexión directa de cielos y la tierra. La escritura dice que Él habló y de sí mismo Adán lo puso en su cuerpo, en el cuerpo de Adán. Eso significa que todos nosotros dependemos de esa linda atmósfera y poderosa atmósfera de Dios en nuestra vida, conocida también como la gloria de Dios. Amén. Él muere en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, para hacernos libres de toda deuda de nuestro pasado, para hacernos libres. Y no solamente para pagar por tus pecados, lo puede anotar también. Cristo murió en la cruz. Quiero darle unos puntos de por qué murió en la cruz.
Él murió para pagar por tus pecados, pero no solamente por tus pecados. Él murió para pagar por tus pecados y cancelar las consecuencias que vienen por causa del pecado. Esa consecuencia que viene por lo mal hecho en la vida, aquello que Dios te dice, no lo hagas, y es porque Él no quiere complicarte la vida. Dile que está a tu lado, Él no quiere complicarte la vida. Él quiere mejorar tu vida. Así como los padres. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso todo padre le da los mejores consejos al hijo. Por lo general, el hijo en el momento no lo entiende, pero papá sí lo entiende porque papá conoce vida. Los padres están conmigo, me están entendiendo, ¿verdad? Asimismo es Dios el dador de vida. Él sabe entonces cómo encaminarnos en la vida. Él es el que nos guía. Él es el que nos revela a nosotros de cómo nosotros debemos de caminar en la vida. Cuando en la vida entonces fallamos o cometemos un error conocido como pecado, o hacer lo que Dios dice, no lo hagas porque te va a hacer daño a ti, le vas a hacer daño a tu familia, a los demás, está claro eso, ¿verdad que sí? Cuando lo haces, tiene su consecuencia. Esta consecuencia, cuando se activa por ley de la vida, cuando haces lo incorrecto, se tiene que activar entonces el producto de esto que viene de un corazón de pecado. Y el producto, lo puede anotar, el producto del pecado es muerte. Eso es lo que dice la palabra. El producto de lo mal hecho en la vida, el producto de hacer lo incorrecto, que viene de un corazón egoísta, que yo pienso en yo, en mí. Cuando tú piensas en ti, cuando tú piensas en ti, vas a funcionar de acuerdo a ti, y eso va a producir muerte en ti. Le explico por qué. Porque nadie tiene vida por sí mismo. Cuando no piensas en ti y piensas en Dios, te conectas con la fuente entonces que te va a dar vida y te va a dar esperanza. Otro factor muy importante en cuanto a la vida es que Dios nos creó para que seamos interdependientes uno del otro. Eso significa que parte de nuestra vida, parte de nosotros vivir y estar completo, no solamente es con Dios, es también con el ser humano aquí en la tierra. Con el ser humano. Entonces, ¿cómo funciona eso? De acuerdo al fruto, tu conducta, tu manera de pensar y ser, ese es tu fruto, tu conducta hacia los demás. Eso entonces activa una ley de reciprocidad, donde la persona, por ley de Dios, vas a recibir a sí mismo como das a los demás. The good golden rule is very simple. Bíblicamente, lo que tú das, a sí mismo tú siembras. A sí mismo. Eso es parte entonces de la vida. Entendemos esto entonces, que cuando tú pasas tiempo con Dios, en la presencia de Dios, de ahí desata toda fuente y todo poder para tú sentirte completo en la vida y continuar en adelante, ¿verdad? Apartado de Dios, vas a morir, vas a fracasar. Número uno, porque te desconecta de la fuente que te da vida, te da esperanza, y es el que te llena en todo, y no solamente a ti, pero lo que está alrededor de ti. Cortas eso, cortas entonces la fuente de esperanza. Dile que está a tu lado, esto es práctico, esto es sencillo, no es complicado. Gente, caminar en Cristo no es complicado, no es difícil. Él mismo te da el poder para tú caminar con Él, en Él y la manera de Él. Repito, este caminar en Cristo no es difícil, porque su presencia vino a morar en ti. Poderoso. Ok, este poderoso. Porque la misma presencia de Dios que viene a morar en ti, ese es aquel que te da vida. La misma presencia de Dios que vino a morar en ti. Ahora, el ser humano, por su naturaleza de pecado, necesitas un salvador. Por default, I needed hope. I needed a savior. 20 años atrás, antes de yo entregarle a Cristo, le entregué mi vida a Cristo porque yo decía, yo necesitaba ser salvo. No era que solamente me quería ir al cielo, no, era que yo necesitaba salvación en el momento. Yo necesitaba esperanza en mi vida y no encontraba cómo hallarla. Tenía un sentido de un deseo de estar, porque por lo más que tenía y por lo más que hacía, estaba vacío. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar tu ser para tener vida y estar completo y caminar a sí mismo en la vida, y estando completo a sí mismo puede dar a los demás de lo que Dios te da, es solamente conectado con Él. Alguien dígame amén a eso. Den un aplauso al Rey. Ahora, las maldiciones son producto de las decisiones que tomamos, conocidas como pecado. Las maldiciones operan de esa manera. Entonces Cristo no solamente vino a pagar por tus pecados,
No solamente vino a pagar por tus pecados. Número 2, vino a ¿qué? A cancelar las consecuencias de tu pasado. Vino a cancelar eso. Número uno, vino a pagar por tus pecados. Número 2, vino a cancelar esa deuda de todo tu pasado para que esa deuda no funcione en tu vida como un producto de maldición. Ahora, ¿qué es maldición? Ya que en lo físico y en lo espiritual todo se rige en legalidad. Todo se rige en legalidad. ¿Qué significa esto? Ok. Cuando se trata en la vida de hacer lo que no es correcto o el pecado, esa fuerza de poder para traer consecuencia, que es lo que te toca, digan conmigo, eso es lo que toca, eso no viene solo. Viene con una fuerza que viene de un ámbito espiritual que no lo ves, respaldado por lo que se conoce un reino de la tiniebla de muchos demonios. Y esas son las mismas influencias de los demonios que dicen, no, ese está en acuerdo conmigo. No. En otra palabra, Satanás viene con la tentación. Eres un hijo de Dios, viene con la tentación. En el momento que tú muerdes la tentación, entras en acuerdo con él y él dice, ok, ya te tiene con el anzuelo. Y de ahí en adelante, ya que hubo un acuerdo porque caíste, de ahí su presencia está alrededor de ti, que puede llegar a influenciarte a ti en el interior a tal nivel que empieza a producir muerte. Esa muerte es lo que empieza a producir entonces deterioro aún en lo físico, con enfermedades. No solamente en lo físico, pero también en el alma. Es así donde entra mucha depresión, muchas aflicciones al alma. La depresión viene cuando una persona siente que no tiene esperanza en la vida. Así la persona se siente. Todo esto es producto de lo que nosotros hicimos en el pasado. Mucho de esto es producto también de estas maldiciones y todo esto que quiere tormentar tu alma cuando estás solo en tu casa, abatido, angustiado. Eso también es una aflicción interna. No solamente el físico, que la tiniebla quiere venir en contra, sino que también viene a querer contaminar o destruir tu alma. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me están siguiendo? Cristo vino y murió en la cruz para cancelar tu deuda, cancelar las consecuencias de la deuda y desatar el poder de bendición, que es al contrario. In other words, everything starts going in an opposite direction. Cuando ibas a la dirección entonces a la muerte, o todo te salía mal, seguro que sí. Si no estás en Cristo, seguro que vas a tener los resultados de la vida por vivir una vida apartado de Dios. Él sabe que Él existe, pero no tenías una vida con el dador de vida. No tenías una relación con la fuente que te da vida. Y tenemos que tomar mucho en cuenta este suceso, esto que muchas veces sucede, que permitimos, en los grupos de luz se enseñó acerca del miedo, de que nosotros permitimos muchas veces que el miedo te atormente, las inseguridades te atormente, porque pones la mirada en lo que sucedió aquí en la tierra en el pasado, y esa mirada es un peligro muy grande, porque te desenfoca, te desorienta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando te pones a mirar estas experiencias del pasado, tienes que tener mucho cuidado, porque ellas están ahí muchas veces. Si tú no la echas fuera, digan conmigo, me arrepiento, renuncio y echo fuera. ¿Cómo es? Me arrepiento, renuncio y echo fuera. No está propenso a repetirse, a menos si yo tomo la decisión, que fue lo que causó en aquel entonces. Si vuelvo y lo tomo, entonces se va a repetir. Es aquí entonces donde tú dices, yo no quiero repetir lo que hice en el pasado, porque me va a traer consecuencias. ¿Cuál es el resultado? Digan conmigo, estoy juntamente con Cristo crucificado. Porque esta maldición que quiere operar en mi cuerpo, este fracaso o estas decisiones de fracaso que me quiere llevar a repetir mi pasado, diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la esperanza que tú tienes. Es la esperanza que tú tienes. Es esta linda presencia de Dios en ti, que número 3, anótelo. Cristo muere en la cruz, paga por tu pecado, cancela entonces las consecuencias del pecado. Número 3, te prepara como un vaso limpio, ya que derramó sangre en la cruz, para que la linda presencia de Dios venga a morar en ti y seas un portador de su presencia. Amén. Ok. Ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. Para que pueda ver a profundidad más de qué Cristo hizo en la cruz. Acabamos de leer
de que Él fue colgado, llevó nuestras maldiciones, ¿verdad? Número 2, pagó por nuestro pecado. Número 2, cancela toda deuda. Y aquí lo dice en Gálatas Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Están conmigo? ¿Nadie se ha montado en el tren todavía? Esta es una verdad poderosa. ¿Por qué? Porque ya entonces tendrás paz. Ya el miedo, las inseguridades de los fracasos en la vida ya no te va a atormentar a ti, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo que eres un hijo de Dios y vas a permitir que las circunstancias externas, físicas, te gobierne, domine tu mente y te entre en depresión? ¿Cómo es eso? Si yo tengo un Dios más grande que lo que estoy viviendo en el presente. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mi Dios es grande. Colosenses 2, 14, 15 dice que Cristo, cuando murió en la cruz, Él anuló el acta de decreto. Que cuando Satanás quiere venir contra tus finanzas por un error financiero, cuando Satanás quiere venir contra ti por una maldición financiera, porque eso fue lo que viviste y eso te domina, te gobierna, donde tienes el miedo al fracaso, a la ruina financiera, y te vuelves avaro y avaro, donde quiere guardar por un mañana que tú no sabes qué va a suceder. Cristo proveerá. Ten paz. Entendemos de que este tipo de miedo y este tipo de angustia por inseguridades, esas inseguridades no deben de estar en tu corazón, porque Cristo es tu Señor y Él murió. Pero no solamente murió, Él resucitó de los muertos con poder. Hey, venció la muerte. La muerte no pudo sostenerlo. El sepulcro no pudo sostenerlo. La escritura dice que cuando Él fue sepultado, pero fue sepultado con propósito, pero dice que porque Él vivía por su santidad y siendo hijo de Dios, entregó el cuerpo humano, pero con poder resucitó. Pero vayamos a Colosenses capítulo 2, del 14 al 15. Dice que esto es lo que sucedió en la cruz. Él anuló el acta de decreto que era contrario a tu vida. O sea que esta maldición que te correspondía a ti por las consecuencias de tu pasado, en la cruz del Calvario dice que se anuló, se canceló. No me importa el pasado que tú viviste, no me importa las experiencias que tú viviste del pasado. Cristo dice que Él fue a la cruz para cancelar todo lo que sucedió, todo lo que tú viviste. Él lo anuló. Ya no te corresponde. Ya no tienes que tener miedo a esto. No tienes que tener estas inseguridades en la vida, porque ya esas maldiciones ya no te corresponde a ti. No solamente no te corresponde a ti, tus hijos no van a repetir los fracasos tuyos. Es triste ver de cómo los hijos repiten fracasos de mamá y papá, aún estando vivos, y haber visto a papá cometer errores y decir no lo voy a hacer. Es impresionante cómo pasando el tiempo hace ping pum como hizo papá. ¿Cómo sucede eso? Maldiciones generacionales. Muchas de ellas aprendidas, otras heredadas. Pero Cristo dice, estas maldiciones, anótalo, ¿qué maldición? Es este poder y esta fuerza que te quiere llevar a ti a un fracaso. Eso se cancela en Cristo Jesús. Dice que Él en la cruz llevó toda maldición. Maldito es maldito el hombre que es llevado colgado en un madero. Hay propósito grandísimo de por qué Cristo fue crucificado, mucho más allá que lo que la religión lo quiere pintar, como así, mirarlo así, ¿verdad? Todo bonito. Eso no es Cristo. Se parece más a Marco Antonio Solís que a Cristo. O sea, eso no es Cristo. Entienda esto. Cristo murió en la cruz por ti y es con un gran propósito. Ya usted sabe, número 1, pagar por tus pecados. Número 2, cancelar las consecuencias de tu pecado y derramar sangre para entonces limpiarte y purificarte. Diga conmigo, estoy limpio. He sido purificado por el poder de la sangre para que la presencia de Dios hoy día more en mí. My God, alguien alabe al Señor. Porque esto te da esperanza. Ok. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no entienden. Ya entienden lo que sucedió en la cruz y el por qué, ¿verdad? No una mera religión, que somos cristianos y acordándote que Cristo. No. Él lo hizo con propósito. Es para hacer un turnaround en tu vida, hacer un cambio en tu vida, darte esperanza. Man, como hijo de Dios, tienes que caminar en la vida con un sentido de esperanza en todo tiempo, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Versículo 14 dice que él anuló el acta de decreto. Atención, el acta de decreto es este papel legal donde muchas veces Satanás quiere clamar o quiere decir: tengo derecho para venir a destruir esta familia por las maldiciones generacionales. Dice la escritura, versículo 14, que él anuló este acta de derecho que Satanás muchas veces quiere venir y decir: no, ese es mío, a él le toca, yo tengo el derecho para destruir su vida por lo que él hizo, por lo que hizo en el pasado, por todo esto. Dice aquí que Cristo anuló este decreto legal o este derecho legal que había contra tu vida, que nos era contraria. ¿Y qué hizo? Dice que la quitó de medio y la clavó en la cruz. Versículo 15 dice: y despojó, diga conmigo despojó, anótalo. Esto que quería destruir tu vida, estas maldiciones que operaban en tu pasado, déjalo en el pasado. Pero dice aquí, ¿por qué se deja en el pasado? Porque dice versículo 15 que él despojó a los principados o este ámbito de las tinieblas que tenía poder, que operaba en tu vida. Esto dice que él lo despojó, le quitó, dice, y las autoridades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Dice aquí que él triunfó sobre todos ellos en la cruz de Calvario. Lo desarmó. En otras palabras, anótelo, él desarmó a Satanás de tu vida, lo desarmó, lo despojó. En otras palabras, le quitó todo el derecho que Satanás quería tener en tu vida para destruirte a ti y a tu familia. Todo esto fue despojado. Él mismo te despojó. Él despojó todo lo que las tinieblas quería hacer en tu vida. Ahora, entendiendo la maldición, es muy importante conocer lo que es la bendición. Le explico por qué. Porque todo esto que ha querido funcionar en tu vida, estas maldiciones que ha querido destruirte en tu vida, eso se cancela con lo que Cristo hizo en la cruz. Pero tome esto en cuenta y anótelo, que Cristo también llevó la maldición, pero también desató, o lo llevó la maldición para desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Y esta bendición es lo que viene sobre ti. Es este poder que viene de parte de Dios para que tú en la vida camines con mucha esperanza, porque como hijo de Dios tú puedes ver la bendición de Dios realizarse en todos los aspectos, en muchos de los aspectos en tu vida, porque eres un hijo de Dios. Muchos de ustedes luchan con las experiencias del pasado, luchan con eso porque piensan que está propenso a repetirse y viven en la vida con unas inseguridades y un miedo, pensando que los fracasos, eso tenía su razón del porqué, pero ya en la cruz Cristo, dile que está a tu lado, ya Cristo lo llevó. Eso se canceló. Caminen adelante con que ya estas maldiciones, estos fracasos, ya tú no tienes por qué estar corriéndole a ellos. Porque la Escritura dice también que las bendiciones de Dios, este poder que viene de parte de Dios sobre tu vida, dice que tú no tienes ni que salir a buscarla. Ella misma te persigue. Donde quiera que tú caminas y tú entras, las cosas florecen. Lo que tú tocas es bendecido, se multiplica, crece. Como una persona, un hijo de Dios bendecido, Dios te da mucha sabiduría en la vida, te renueva la mente para darte mucha sabiduría, y así mismo tú puedes caminar en la vida aplicando sabiduría, lo que Dios dice es la palabra, y los resultados que vas a ver es bendición, las cosas prosperando, que te va a ir muy bien en la vida. Thank you, Jesus. Poderoso. Anote esto de bendición. La bendición cancela las maldiciones. La bendición de parte de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo caminar en bendición? Anótalo, en obediencia. La obediencia es muy importante, porque la obediencia siempre te conecta, siempre te mantiene conectado con Dios. La obediencia, ¿qué es obediencia? Caminar y accionar de acuerdo con Dios. Así, caminar y accionar de acuerdo a la palabra. Ven, cuando tú caminas en la palabra, tú simplemente no es que, Señor, estoy siendo obediente. No, simplemente estás aplicando los principios bíblicos que te van a dar resultado en la vida, así de sencillo. Lo repito, cuando caminas en la palabra estás simplemente aplicando los principios del reino. Me explico. Los principios del reino, cuando tú aplicas la palabra, estos principios se activan por un poder sobrenatural que viene de un ámbito invisible, que viene del trono de Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú caminas en obediencia desde el trono, my God, tengo que llevarlo a entender lo que le estoy diciendo,
porque si no, vayamos rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 4. Tengo un contratiempo, pero quiero que usted entienda esto. ¿Cómo es que funciona esta bendición? ¿Cómo yo puedo hacer un cambio en mi vida? El primer lugar donde vas a hacer un pit stop en tu vida para ver qué es lo que está sucediendo en la cruz. Mira en la cruz. Porque ahí donde tú juntamente con Él te vas a crucificar. ¿Cómo lo hago? Sencillo, entra en ayuno. Empieza por el ayuno. Y dile, cuerpo, tú a mí no me dominas. Carne, tú que quieres dominar en la esclavitud, en el alcoholismo, lo que sea. Digan conmigo machete y gilet. Machete y gilet. Eso es ayuno. Eso es un ejemplo de muchas maneras de cómo nosotros podemos hacerlo. Toma tu tiempo, abre la escritura. La escritura habla de que nosotros también podemos hacer sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Adoración es una de ellas. No quiero, pero me preparo para adorar a Dios y alabarlo. Eso es sacrificio también. Eso es parte, pero juntamente con Él tenemos claro de que juntamente con Él en la cruz de Calvario yo puedo resolver con este dilema que tengo aquí en la carne. Versículo 4, Efesios capítulo 2, rapidito, versículo 4. Vea esto. ¿Están todos ahí? Esto es una verdad poderosa, nunca te olvides de esto. Aquí se va a desatar un código poderoso que vas a entender entonces cómo es que funcionan estas bendiciones, cómo es que funciona aún milagros en tu vida, cómo es que funcionan los milagros. ¿Cuántos de ustedes están con expectativa de un milagro? Siempre, porque Satanás no para, siempre quiere venir a atacar en una área que necesitamos un milagro, una intervención de Dios en el momento. Ahora tome esto en cuenta, que hay milagros donde queremos un milagro por lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo tiene que ver con la iniciativa que nosotros tomamos. Toma eso en cuenta, porque vas a pedir un milagro. Ahí lo que vas a necesitar es misericordia. Dile que está a tu lado, lo que necesito es misericordia, viejo. Misericordia. Cuando Dios no te da lo que tú te mereces. Pero entienda esto. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ven conmigo, Él es rico en misericordia, dice que por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, dice que nos dio vida juntamente con ¿quién? Dice que por gracia somos salvos. Y versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Diga conmigo, Él me ha resucitado. Note que no dice que te va a resucitar, sino que dice que te ha resucitado. Atención, atención. El mismo poder que tomó a Cristo y lo levantó de las consecuencias de la muerte, ese mismo poder que levantó. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien resucitar? Lo más difícil, el milagro más grande que puede suceder en lo físico es la resurrección de una persona. Porque esa persona entonces rompe todas las leyes y todo lo que muestra y determina que la persona está sin vida. Rompe todo eso. La persona resucita. Eso es lo más poderoso que puede suceder a una persona. Lo peor que le puede suceder a una persona es que la persona muera. Lo más poderoso que pueda suceder a una persona es que la persona entonces resucite. Note que la escritura dice que con Cristo estamos primordialmente resucitados. ¿En qué? Anótelo, número 1. Tú has sido resucitado en el Espíritu con Cristo primordialmente. Esto es muy importante que lo tengas claro. En el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, perdona tu pecado, cancela consecuencias y ¿qué más? Te limpia para aportar su presencia. Diga conmigo, cancela mi pecado, cancela las consecuencias, en el poder de su sangre, me limpia, me prepara para su morada en mí. Atención, la morada de Dios en ti es lo que entonces te vivifica, porque tienes la presencia de vida. Él es el dador de vida. Por eso cuando le entregas tu vida a Cristo, empiezas a ver la vida diferente. Es así como Adán cuando recibió el soplo, como que te vivificas y tú dices, wow. Le digo esto, cuando yo me convertí, me acuerdo yo haber dicho, ¿a dónde yo he estado toda mi vida? Que esto yo no lo había hecho antes. Literalmente, yo me convertí a la edad de 26 años. Yo hubiese querido, si yo pudiera darle un back time, a los 5 años le entrego mi vida a Cristo. Me hubiese ahorrado, viejo, unos problemas en mi vida por la naturaleza humana, en la cual ya no me tengo que preocupar por esta naturaleza humana que me llevó al fracaso de familia, fracaso financiero. No me tengo que preocupar por esto. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Dile que está a tu lado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vives tú, más vive Cristo en ti.
Y lo que vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, que te amó tanto que entregó su vida por ti. Dile que está a tu lado, eso no se queda ahí, no. Ahora quiero terminar con esto, el poder de la resurrección. Ese mismo, ahí, todo creyente. Es importante que conozcas el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque se habla mucho de Cristo crucificado. Se habla mucho de que Él murió. Y muchas veces cuando hacemos conciencia de Cristo, de que Él murió, pero muy pocas veces hacemos memoria de que Él resucitó. Gente, hay poder en la resurrección. ¿Por qué? Veamos lo que dice la Escritura. Finalicemos el versículo 6. Dice, y juntamente con Él, Él te resucitó en el Espíritu. Dice que te resucitó a tener vida en el Espíritu. Por eso ves diferente, sientes diferente, actúas diferente, sientes diferente. Tienes vida, sientes vida y quieres más vida. Yo quiero más vida. ¿Cuántos de ustedes quieren más vida? Esto viene del Espíritu de Dios. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Dice que asimismo nos hizo ¿qué? Sentar. No que te va a hacer sentar, sino que también te hizo sentar en lugares celestiales. My God, aquí dice que hoy en día, yo, tú y la persona que tiene a tu lado, todos nosotros juntos estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dile que está a tu lado, eso no se queda ahí. Hay más. ¿Qué significa eso? Ok, ahora vayamos rapidito a Colosenses capítulo 1 versículo 2. Porque si estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, Cristo se encuentra a la derecha del Padre. Muéstrame a alguien con autoridad. Mira siempre quién está a su derecha. Cuando tú ves el presidente de esta nación, cuando está dando lo que va a hacer, su discurso, toma en cuenta quién tiene a su derecha. Porque quien tiene a su derecha, no a la izquierda, a la derecha, quien tiene a su derecha es una persona muy importante y de mucha autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Gente en eminencia, tiene mucha autoridad. Personas a la derecha. Digan conmigo, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Digan conmigo, yo estoy sentado. Vamos, dilo, decláralo. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Hay poder en ese lugar donde tú estás sentado. Atención, las bendiciones funcionan desde el ámbito espiritual. Los milagros de Dios funcionan. Gente, yo vivo una vida siempre con la expectativa de ver milagros de Dios en mi vida. No importa donde Satanás está tratando de atacarte a ti. Eres un hijo de Dios y estás sentado tú en lugares celestiales. Aunque estás aquí en lo físico, pero tu espíritu está sentado en lugares celestiales. A la derecha del Padre. Anota qué significa esto. Eso significa una posición de autoridad. Versículo 1, Colosenses capítulo 3, del 1 al 2 dice: si tú pues has resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿A dónde? A la diestra, a la derecha del Padre. Dios te dice, si tú estás juntamente con Cristo crucificado, eso significa que tú tienes acceso en oración, aunque tú te ves en lo físico, pero tú estás a la derecha del Padre. Por eso hay mucho poder. No solamente eso, pero estando en el poder y tú sentado en lugares celestiales, tú tienes acceso a todos los recursos, toda la riqueza, y no está hablando monetaria, todo poder de parte de Dios para que intervenga, interrumpa y haga milagros en tu vida. Estaba flojo. Atención, tengo que repetirlo esto. Yo sé que entre lo que estoy enseñando tengo que ir un poquito slow para que usted pueda digerirlo y mascarlo. No me escucha. Muchos de ustedes escuchan o ven el video al otro día. ¿Cuántos de ustedes ven el video? Tiene que verlo. Porque así digieres, así come más, entiende más. Pero se lo estoy plantando lo más sencillo. ¿Está sencillo esto, viejo? ¿Está práctico esto? Estamos sentados en lugares celestiales. No solamente reconozca que está sentado en lugares celestiales. Dice aquí, finalizamos, y dice que donde está Cristo sentado en la diestra, dice, busca las cosas de arriba. Y el consejo que te dice es, pon la mirada en las cosas de arriba. ¿No en qué? En las cosas de la tierra. ¿Qué te está diciendo Cristo? Estás desenfocado, viejo. Te puede dar un estrés, que te puede dar un ataque de corazón, porque estás mirando demasiado las cosas de la tierra. Estás sentado en lugares celestiales tú. Tú tienes todo acceso de todo lo que tú necesitas. ¿Cuál es el desespero? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es las inseguridades?
está sentado, diga conmigo, yo estoy sentado en lugares celestiales, a la derecha de mi Padre, en Cristo Jesús. Por eso Él dice, pon la mirada en todo lo que Dios tiene para ofrecerte y no en la tierra. Porque esta esperanza no es solamente cuando vayas al cielo. La esperanza siempre es hoy. Que no importa lo que tú estés enfrentando, no importa lo que tú estás viviendo, no pongas la mirada en lo que ves aquí en la tierra. Está sujeto a cambio. Dile que está a tu lado, eso está sujeto a cambio. Porque tenemos acceso a todo milagro, todo poder y toda intervención de Dios, como las bendiciones, los milagros que tú necesitas hoy en día. No sé qué tú necesitas, pero te tengo para decirte esto: que el mismo poder que venció la muerte cuando Cristo fue, el mismo poder que venció el pecado cuando Cristo lo llevó en la cruz, ni el pecado, ni la muerte, ni las maldiciones, ni el fracaso tiene poder para operar en tu vida. Porque la esperanza la tenemos en Cristo, que resucitó y rompió la muerte. Rompió el derecho que tenía Satanás contra la muerte. Atención, si venció la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida? Si venció la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida? No le estoy dando un discurso motivacional. Estoy hablando de lo que yo he vivido en mi vida. No puedo decirle algo diferente. No puedo mostrarte algo diferente. Le está hablando un ex narcotraficante que por la gracia de Dios, hoy en día estoy juntamente con Cristo, juntamente con Él. Ya mi pasado no me domina, no gobierna mi vida. Ni el pecado, ni la maldad, ni la pasada, ni el pasado gobierna mi vida, sino el Cristo resucitado. Ahí donde está, póngase de pie. Thank you, Jesus. Dice primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Levanta tu mano y dile: gracias, Padre. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu misericordia. Vamos, adórale. Aprovecha este momento y adórale. Dale gracias. Porque ese poder de resurrección, ese es el poder que te ha resucitado a ver la vida, a tener esperanza de vida. Esperanza de vida en la vida presente